Buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias a Dios por la oportunidad de este encuentro conceptual e informativo que nos permite cada noche con ustedes. Pensándolo bien, hoy vamos nosotros a adentrarnos en un tema esencialmente familiar, social y de gobierno. Y ustedes dirán, bueno, pero un tema social, familiar y de gobierno. Sí, porque es lo mismo. Son tres instancias de la especie humana: la familia, la sociedad y el gobierno. Y le digo esto porque además de que son tres instancias de la especie humana, de la raza humana, tienen otras coincidencias fundamentales y que todos y cada uno de nosotros debemos analizar. Por ejemplo, la jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía, no hablamos de privilegios, hablamos de control, de orden, de derechos y de deberes. La jerarquía familiar está definida y concentrada en el padre y la madre. Y es una jerarquía que se adquiere de manera natural por el hecho de que la familia surge del contacto de la naturaleza del hombre y la mujer. Entonces vienen los hijos, constituyen la familia y la jerarquía de la familia se aplica a partir de los hijos. Pero la jerarquía no podemos verlo simplemente como la oportunidad de mandar, no. La jerarquía tiene que ser enfocada de manera fundamental con la responsabilidad de cumplir con los deberes. La jerarquía, lo más importante es que tiene que cumplir con los deberes. Entonces la jerarquía familiar del padre y de la madre es la responsabilidad, el deber, cumplir con el deber de garantizar la alimentación y protección de los hijos hasta que tengan mayoría de edad. Ahí se define la jerarquía familiar. Pero vamos a la jerarquía social. Y es importante, es simple, la jerarquía familiar es simple, el solo hecho de ser hombre y mujer se unen, forman la familia y ya la jerarquía está ganada. Pero en el caso de la jerarquía social, implica muchas cosas. Son muchos los deberes y también muchos los derechos que encontramos al definir la jerarquía familiar. Pero independientemente de que sean muchos o pocos, de que sea fácil, como es el caso de la jerarquía familiar, conseguirla, todas las jerarquías tienen que comenzar por el cumplimiento del deber. Es lo principal, en lo social, en la familia y en el gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquía social, primero hablamos del cumplimiento del deber, fundamental. También la necesidad de habilitar el espacio para la convivencia de la sociedad, de toda la familia, porque la sociedad está compuesta por familias. Las familias conforman la sociedad. La jerarquía familiar tiene que ver con la capacidad para promover y estimular la participación armoniosa de la familia en el entorno social. Es importante eso. Un grupo de personas, un grupo de familias no puede estar simplemente así por la libre, no. Hay procedimientos que tienen que regular. Hay que promover la convivencia pacífica.
La gente no podemos promover la división, no podemos promover el enfrentamiento, ni la discordia. Es la armonía, es la convivencia pacífica lo que tenemos que promover. Y tenemos que promover el control y el desarrollo y crecimiento de los ciudadanos. Eso implica muchísimas cosas. También cuando hablamos de la jerarquía familiar, tenemos que garantizar espacio para la diversión y el esparcimiento de la gente, de la familia. Y además tenemos que garantizar la seguridad de los entornos y los espacios que ocupan los ciudadanos y las familias. Todo eso y muchos más son parte de los elementos que definen y que conforman la jerarquía social. Como vemos, es amplio. La jerarquía familiar es simple. Padre y madre aplican la jerarquía cumpliendo en lo fundamental con el deber de garantizar la alimentación y la protección de los hijos. Ya cuando hablamos de sociedad, se suman muchas cosas, porque al ser mucha gente, mucha familia, y hay un dicho muy claro, cada cabeza es un mundo. Entonces, ya en el término de la sociedad, tiene que controlar todos esos mundos para que convivan de manera armoniosa, de manera pacífica, que logren crecimiento, desarrollo, prosperidad, diversión, de todo, como sociedad y como familia. Entonces, esa complejidad de la jerarquía social, esas experiencias que acumula la raza humana, de esa convivencia de muchos miles de años, es de donde surge y donde nace la ciencia política. Por eso, la política es una ciencia social. Es la ciencia social que se encarga de la administración, el control de la sociedad. Fruto de la experiencia, de ese trabajo de años de unos y otros. Entonces, la ciencia política establece la jerarquía social en los gobiernos. Se forma el gobierno como el estamento jerárquico social, pero de la misma forma que en la jerarquía familiar lo principal es cumplir con los deberes y de manera específica con el deber básico que es garantizar la alimentación, seguridad y protección de los hijos. De esa misma manera, en la jerarquía social, lo fundamental del gobierno es que respete y cumpla los deberes. Y los deberes de los gobiernos son múltiples. Si grandes son los deberes sociales, de esa misma forma y mucho más amplios son los de gobierno. Entonces, lo que a nosotros como ciudadanos, como sociedad y como familia nos debe ocupar el tiempo es ver de qué manera los gobiernos, independientemente de los partidos, no importa los partidos, olvídese de los partidos, saque los partidos de ahí. Independientemente de los partidos, cómo los gobiernos corresponden en el cumplimiento de sus deberes. Entonces, como son muchos, nosotros vamos a establecer algunos aquí, por orden de prioridad, para garantizar. Yo pienso que lo primero es la vida. Lo más importante del ser humano es la vida, es su existencia.
Y para que tengamos la vida, necesariamente tiene que haber un elemento esencial, que es la alimentación. El que no come, se murió. Entonces, tiene que alimentarse para poder existir. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del gobierno en referencia, en relación a su deber de garantizar la alimentación de su pueblo, de su territorio, de su ciudadanía, de su nacionalidad? En el caso específico que nos ocupa, que es el gobierno del presidente Danilo Medina, evidentemente que vamos a analizar cuál ha sido el comportamiento, cuál es el comportamiento del gobierno del presidente Danilo Medina en lo referente a la alimentación del pueblo. Yo pienso, y quiero que ustedes sigan mi enfoque, a ver si lo hago de manera correcta, apropiada, con la realidad, o si me estoy inventando algo. Yo veo y siento que el gobierno del presidente Danilo Medina, en lo que se refiere a la alimentación, trabaja de la siguiente manera. Va todos los domingos en las llamadas visitas sorpresas a garantizar el financiamiento a la actividad agrícola y ganadera. Además, va a la zona rural, al campo, a garantizarle a los agricultores, a los productores, su propiedad legítima, a entregarle un título de propiedad, porque ustedes saben que algo esencial y fundamental en términos de la sociedad es el derecho a la propiedad. Cuando usted no es propietario de una cosa, usted puede estar ocupándola por un tiempo, pero cuando aparece el dueño, usted tiene que irse de ahí. Entonces el gobierno del presidente Danilo Medina está garantizando con el programa de titulación de las propiedades agrícolas el derecho adquirido de familias de muchos años que han ocupado tierra pero no tenían título. Entonces eso le da garantía a la gente. Cuando la gente se siente garantizado y además de eso tiene un financiamiento, ya sea por el Banco Agrícola, ya sea por el FEDA o por una institución bancaria de la banca formal, pues evidentemente que se dedica al trabajo. Pero aparte del financiamiento y el título de propiedad que el presidente Danilo Medina y su gobierno le dan a los agricultores, están llevando las tecnologías al campo, está promoviendo la siembra de nuevas variedades de productos para garantizar el aumento de la producción y de la productividad alimenticia. Estamos hablando de nuevas variedades de arroz, de habichuela, de víveres, de frutas, de vegetales, nuevas variedades mejoradas, nuevas razas en la parte de la ganadería, nuevas razas de ganado vacuno para aumentar la producción de leche y de carne, nuevas razas y variedades de cerdo, etcétera, etcétera. La promoción de las granjas de pollo y de huevo. Es decir, que el gobierno se está ocupando de garantizar una suficiente producción agropecuaria que dé garantías de abastecimiento del mercado nacional y por tanto mantener el control de los precios de los productos de la canasta familiar y al mismo tiempo obtener excedentes de producción en cantidad y calidad exportable para hacer de la República Dominicana un país generador de divisas a partir de su principal fuente de riqueza y producción, que es el campo. Porque tal vez hay gente que esté pensando
que la República Dominicana es un país altamente industrializado. Yo pienso que no. Y no simplemente que pienso, que veo que la mayoría de las provincias, municipios y comunidades de la República Dominicana viven de la actividad agrícola y pecuaria. Entonces, en la parte de la alimentación, el gobierno del presidente Danilo Medina está cumpliendo de manera fiel. Es más, se ha ido un poco más lejos y se ha aprobado una ley, la ley que garantiza la soberanía alimentaria y nutricional del pueblo dominicano y el reglamento de aplicación, de forma y manera que se optimice al máximo el aprovechamiento de la tierra, el agua y el clima de República Dominicana, de esta media isla que gracias a Dios está bendecida y que aquí producimos de todo. La semana pasada, precisamente parte de la Semana Santa, estuvimos trabajando en la provincia de San Juan con unos inversionistas agropecuarios de España y se quedaron asombrados porque dicen, pero este país pequeño, pero tiene todos los climas y microclimas, esto es un continente pequeño. Digo, gracias a Dios, estamos bendecidos por eso. Entonces, para garantizar no solamente la producción ahora, para nosotros como generación y las más cercanas, sino que también el presidente Danilo Medina está trabajando para garantizar a las futuras generaciones. Entonces implementa en el campo los proyectos de reforestación de todas las cuencas hidrográficas del país para garantizar algo fundamental y que es vida, la producción del agua, porque sin agua no hay vida. Entonces, los proyectos de reforestación que está desarrollando el gobierno garantizan la producción de agua, porque a diferencia de los países continentales, la República Dominicana es una isla pequeña que o produce su propia agua o simplemente no tiene vida, porque los países continentales, un continente produciendo agua, derrama agua que le pasa a todos los países, pero lamentablemente nosotros somos una isla muy pequeña, pero gracias a Dios nos bendijo y tenemos una naturaleza maravillosa. Entonces, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del deber de la alimentación para el pueblo, el gobierno está cumpliendo. Vamos a la otra parte. Después que usted existe y está alimentado, necesita la salud. Porque simplemente comiendo la vida algo le falta, hay que mantener la salud. Entonces, en el ámbito de la salud, entiendo que también el presidente Danilo Medina está haciendo cosas que yo voy a enumerar. Si me equivoco, por favor, ustedes me corrigen y me lo explican también, para yo entonces hacer la rectificación del lugar.